que se denomina la forestación como negocio, y para esto nos acompañan el ingeniero agrónomo Jorge Bocchio. Desempeñó distintos cargos técnicos, primero en el IFONA y luego en la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en temas de promoción forestal de los bosques cultivados. Es premio a la trayectoria ingeniero Raúl Marzán, AFOA 2018, y actualmente es asesor privado. También nos acompaña Rodolfo Estela, ingeniero agrónomo, ex director de Bosques de Mendoza y jefe de forestación del IFONA, director de programas de desarrollo sustentable de la Nación, gerente y asesor de empresas forestales en Mendoza, La Rioja, Neuquén, Salta y La Pampa, docente en la Universidad Nacional de Cuyo y Belgrano y actual asesor de la Dirección de Remonta y Veterinaria, ambos miembros de la Comisión Forestal del Consejo. Así que Jorge y Rodolfo, adelante por favor. Bueno, muchas gracias, Julieta, por tu presentación. Y bueno, yo lo que quisiera hacer es hacerle una pregunta al ingeniero Estela, porque él, con toda su experiencia, sus tantos años de experiencia, que no solamente fue en el ámbito provincial y nacional, sino también en la actividad privada, y además ha estado participando en la gestión de leyes, decretos y muchas reglamentaciones. Así que yo le preguntaría al ingeniero Estela que él me diga si es negocio forestal, pero para el productor, para el que es dueño de un campo, ¿qué es negocio para él el tema forestal? Bueno, primero muchísimas gracias por participar en esta reunión, y contestándole a Jorge, sin duda la respuesta tiene que ser sí, pero tenemos que analizar unas cuantas cosas con respecto a que si es negocio el forestal en la República Argentina. En primer lugar, vamos a dejar aclarado que en estos aspectos que vamos a tocar con el ingeniero Bocchio, nos vamos a referir a la forestación, pero desde el punto de vista productivo, es decir, una plantación cuyo destino va a estar la industria y por lo tanto va a ser cosechada o talada a determinada cantidad de años según la especie. Y si bien la forestación tiene otros tipos de beneficios para la sociedad y para el productor, como es el fijar carbono, sobre todo el fijar carbono con madera maciza o con madera molida, que lo mantiene durante muchos años fijo, es decir, es una actividad muy importante desde el punto de vista del mejoramiento ambiental. También tendremos que tener en cuenta otro tipo de beneficios que da, como son todos los aspectos relacionados con la expulsión de oxígeno, es decir, también colabora y grandemente, y esto ha quedado muy demostrado, en la mejora de la situación ambiental donde se realizan forestaciones o donde hay masas forestales. Pero nos vamos a dedicar entonces a contestar la pregunta y a analizarla en profundidad con respecto a qué beneficio económico le puede dar al dueño de un campo o a un productor. Yo creo que lo más importante a tener en cuenta es que la primer cosecha va a ser dentro de 12 años. Lo hemos escuchado a Carlos Insúa recién relatarnos cómo está la situación argentina hoy con respecto al sector forestal. Pero nosotros vamos a tener que pensar cómo va a estar dentro de 12 años, en el caso de eucalipto, 10 años o 12 también para los álamos, 18 para los pinos, y qué esperanza o qué posibilidades tenemos. Entonces, Jorge, me parece que lo principal es el proyecto forestal que tenemos que hacer. No importa la dimensión de la forestación, tenemos que aclarar que hay dos tipos muy divididos o se complementan, que son las grandes inversiones, las grandes plantaciones, en donde viene esa pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchísimos años. ¿Qué es mejor, forestar y esperar la industria o tener la industria y entonces forestar? Esto ha habido distintas consideraciones y siempre hemos llegado a lo mismo.
creemos que las dos cosas se complementan. La forestación necesita de la industria y la industria necesita de la forestación. Por lo tanto, cuando tengamos que desarrollar un proyecto, vamos a tener que tener en cuenta todos estos aspectos. En primer lugar, ¿a qué industria va a estar dedicada nuestra materia prima? Que tiene que ser de calidad. Esta es la base fundamental. Yo siempre, como mendocino, pongo un ejemplo. Son muy pocas las bodegas que elaboran vinos finos que sean fundidos. La mayoría de las bodegas se mantienen y mucho mejor cuando producen un producto de calidad. No sé, Jorge, si sigo con esto del proyecto o la pregunta, la respuesta es sí. Ahora veamos cómo es positivo una plantación forestal desde el punto de vista económico. Bueno, Rodolfo, yo creo que un aspecto que tiene que tener en cuenta el futuro forestador es ver las posibilidades de mercado que tiene en su región y en su área. Claro. O sea, puede tener una excelente plantación, pero, digamos, estar alejado de los centros de consumo. Claro, entonces, acá ¿qué me puede decir de esto? Claro, acá efectivamente hay que hacer, en el proyecto tiene que ir primero dónde está la industria, a qué va a estar dedicada nuestra materia prima, qué mercado hay, tanto nacional como internacional, que dependerá también de la dimensión de nuestra forestación. Después tenemos que ver el sitio, es decir, hay capacidad para que la plantación tenga la producción que mencionó, por ejemplo, Carlos, de 22 metros cúbicos hectárea año. Es decir, hay un mínimo que tenemos que esperar. Otra de las condiciones favorables de la forestación es que podemos prever el producto final. Lo podemos prever con bastante certeza. También tenemos que ver la distancia, el flete en estas producciones, el flete terrestre influye enormemente. Fíjense que decía recién Carlos que se está exportando rollizos a China. A mí me consta que hemos exportado rollizos a Italia y la producción de álamo y la producción ha sido muy buena y los resultados económicos también han sido buenos. Mendizábal, si bien mandaba materia prima elaborada, como eran machimbres, a Canadá, es decir, entonces, si el producto es de calidad y tiene buen precio, va a aguantar un flete. Entonces también tenemos que estudiar la distancia a la que se encuentra. Y con respecto al sitio, ¿qué especie vamos a elegir? Y aquí tenemos una cosa que hay que dejar aclarado. Los proyectos forestales tienen muy poca flexibilidad. Si nosotros nos equivocamos en la especie o en la variedad dentro de la especie, es decir, si nosotros nos equivocamos en lo que vamos a plantar, tenemos muy pocas posibilidades de que este error lo podamos compensar. Si me permite, Jorge, Sí. siguiendo con este proyecto, me parece que debemos aclarar también que la inversión forestal tiene una característica muy particular, que durante los primeros años, primero y segundo año, está el 70%, el 60, 70% de la inversión de la plantación que va a durar 12 años. Entonces, ese capital que hemos puesto los 2 primeros años, tiene que aguantar recién a recibirlo a los 12 años. Ese interés de ese dinero puesto en esta forestación tiene que quedar compensado. Entonces han surgido, y ahí creo que es más económico que técnico, y siempre la forestación va a estar muy ligada a lo económico. Una empresa forestal debe estar muy bien manejada desde el punto de vista de las necesidades económicas de la empresa. Y si es un productor mediano o pequeño, sin duda también tiene que estar manejado muy bien desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué ha surgido? ¿Qué forma tenemos de mejorar esta ecuación económica en la forestación? Y
tratar de tener un ingreso de capital, un ingreso que nos permita ir compensando la inversión. Una de ellas fue la agrosilvicultura. Los cultivos hortícolas, primero y segundo año, nos dan dinero para compensar eso que pusimos el primer y segundo año. La silvopastoril, después, a partir del tercero o cuarto año, aunque hay casos, Choel, en Río Negro, donde el ganado se puso en el segundo año. También Celulosa Argentina en su época metía el ganado a las plantaciones de pino en el segundo año. Pero pongámosle que sea el tercero o cuarto año, también ahí tendríamos otro ingreso. Y después tenemos los ingresos propios de la forestación, un primer raleo comercial a los 5 años. Después vamos a dar un ejemplo concreto de esto. Y otro raleo también comercial a los 7 años. Es decir, la ecuación económica nos va a permitir llegar a los 12 años con algunos ingresos iniciales o medianos que nos van a ir mejorando. Y entonces ahí sí podemos hablar de que es negocio forestal. Por ejemplo, para financiar estas forestaciones, los fondos fiduciarios son una herramienta muy importante. El doctor Gómez de la Lastra, que fue un impulsor de los fondos fiduciarios para la forestación, nos decía siempre que es una herramienta muy importante porque el proyecto no se puede salir de la forestación. Entonces el inversor, pequeño o grande, sabe que el dinero que puso está dedicado a la forestación. Este sería más o menos un planteo de negocio forestal muy, muy rápido y muy escueto, ¿no? Bueno, gracias, Rodolfo. Y una pregunta, porque usted mencionó muchas veces, digamos, aspectos técnicos que tiene la forestación. Entonces, ¿qué rol jugaría un profesional? ¿Y es realmente necesario un profesional para manejar una forestación, para obtener un buen producto? Es básico, la presencia de un profesional es básica no solamente desde el punto de vista real, económico y técnico, porque tenemos que sacar un mito de la forestación. Hay mucha gente que dice, y plantamos los árboles y esos crecen solos y al final de 12 años, no es así, absolutamente no. Desde el primer momento que se inicia la plantación se necesita la presencia de un profesional o de un técnico que conozca profundamente el tema o que lo conozca con suficiente capacidad para indicarle al propietario o al inversor los pasos a seguir. Tenemos que pensar que la responsabilidad del profesional es mucha, porque es dinero de un propietario que puede ser mediano, pequeño o una gran empresa o un fondo fiduciario donde el profesional es quien va a indicar cómo se van a ir haciendo los trabajos. Eso desde el punto de vista técnico, las podas, por ejemplo, porque recién hablábamos de madera de calidad, pero la madera de calidad es porque no tiene nudos, y para que no tenga nudos hay que podar. ¿Y cuándo podamos? Esto no es matemático. Si bien es cierto que la poda no es una necesidad técnica como si fuese un durazno, un ciruelo que estamos podando, sino que cuando aprendió a podar 5 árboles, un obrero puede seguir podando toda una plantación, y me consta esto. Nosotros en la dirección de remonta teníamos soldados que aprendían a podar con 4 o 5 hileras que hicieran, ya después seguían solos. Pero el ingeniero tiene que indicar cuándo poda, qué poda. Y le saca mucho, saca poco. Es decir, esto es imprescindible desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista legal, todos los legisladores, el legislador en general desde el año 49 ha estado sacando leyes de promoción al sector forestal, en todos los casos fijó la presencia de un profesional, ingeniero agrónomo forestal, como garantía de las medidas que daba el Estado, que enseguida seguramente vos, creo que conoce muchísimo de esto, va a dar detalles, las medidas que tenía que tomar el Estado para ayudar a las forestaciones, justamente porque esa inversión inicial recién tiene recompensa a los 12 años, entonces el Estado, en todos los países del mundo, el Estado ha salido a ayudar al forestador
dándole o una ayuda económica o ventajas impositivas, etcétera, de acuerdo a las distintas legislaciones, pero siempre puso la necesidad del profesional. Entonces, aquí juega un papel muy importante desde el punto de vista del propietario y también desde el punto de vista de ayudar al Estado en estas forestaciones, ¿no? Teniendo él la responsabilidad de que lo que dijo el proyecto que presentó para obtener la ayuda económica, los beneficios, se cumpla y se cumpla de la mejor manera, ¿no? Sí, que es necesario la presencia. Usted, mientras estaba hablando anteriormente, hablaba de los resultados económicos. ¿Nos puede dar algún ejemplo? Sí, ¿Tiene algún ejemplo? ¿Cómo no? Yo voy a dejar de lado las grandes empresas porque sin duda, las grandes forestaciones sin duda tienen una serie de elementos que son ya propios de la empresa, seguramente tendrá su propia industria o producirá determinada cantidad de madera de acuerdo a las necesidades de la industria que tiene, o elegirá la especie, etc. Yo me voy a referir más bien a un ejemplo simple. Una persona o un grupo pequeño de personas que tengan 100 hectáreas disponibles de campo, apto para forestar. Ese es otro tema que también lo dijo Carlos, que en la Argentina existen ya muchas tierras, millones de hectáreas, se calcula alrededor de 12 millones, que estarían en actitud forestal o tendrían actitud forestal y no compiten con la agricultura, la ganadería. Pensemos en que tengan 100 hectáreas. Yo siempre digo que la forestación es negocio cuando se cierra el círculo virtuoso. Mientras no se cierre el círculo virtuoso, puede ser una buena inversión. Pero cuando se logra plantar todos los años y a partir de los 12 años cortar todos los años, y este es el ejemplo que vamos a dar, que lo hemos conversado también con Jorge alguna vez. Supongamos una persona que tiene 100 hectáreas y que decide forestar 10, pero 10 todos los años, para que al término de los 10 años empiece a cortar y empiece a talar. El costo, y esto es otro tema que también tenemos que aclarar, el costo forestal son $1.000 en la Argentina desde hace no sé cuántos años. Siempre en forma más o menos rápida decimos $1.000 porque es así, es $1.000, pero habrá variantes porque tendrán mejor o menor capacidad, etcétera, etcétera. También tenemos que decir que de esos $1.000, el 70%, el 80% está dedicado a mano de obra. Este es otro de los beneficios a la sociedad que da la forestación, ¿no? Hacemos una forestación con eucaliptus y vamos a plantar 1.111 plantas por hectárea. Vamos a hacer un primer raleo al 5.º año con unas 60 toneladas destinadas a molienda, celulosa o tableros. Vamos a hacer un segundo raleo al 7.º año, donde vamos a obtener postes, y después, siendo muy conservadores, 300 toneladas al final. Hoy ya están hablando de 400, y nosotros hemos tenido, yo he visto forestaciones ya taladas con 450 toneladas en Corrientes. En un campo de 400 hectáreas, el promedio fueron 450 toneladas por hectárea. De esas 300, digamos que 90 van a ser de una segunda calidad y 210 de primera calidad. Los precios fijados, los precios que hemos tomado para este ejemplo es lo de INTA Concordia, que como dijo también Carlos, son bastante siempre actualizados, y estamos hablando del precio 2021. Esto nos va a dejar aproximadamente unos $3.800 por hectárea. 3.800, 4.000, dependerá mucho de cómo lo vendemos. Estoy hablando de venta en pie, que para no complicarnos con la
la explotación, con si le sacamos la corteza, no le sacamos, no, venta en pie. Es decir, aquí no influye tampoco el flete, va a influir el precio que le va a ofrecer el aserradero. Si está a 200 kilómetros, le va a ofrecer menos que si está a 50. De todas maneras, los precios que hemos tomado son los precios estándar que da el INTA, ¿no? El INTA Concordia. De esos 3.700 dólares, tendríamos que restarle unos 322 dólares si obtenemos la ayuda económica, es decir, la ayuda que... Porque, Bocchio, la ayuda económica, ¿hasta cuántas hectáreas hay de acuerdo a la actualidad? Bueno, ingeniero, acá ha tocado un tema bastante inconveniente en este momento, ¿no es cierto? Porque si nosotros forestamos pensando en la ayuda económica, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque realmente los fondos destinados al cobro de la ayuda económica por las leyes de la promoción forestal vienen, digamos, de manera bastante espaciada y no son, digamos, no cubren los porcentajes que teóricamente la ley dice que tendría que indicar. Mientras estemos en un país donde la inflación supere el 5% anual, repito, 5% anual, no podemos contar con el apoyo económico como un incentivo. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que se determinan esos costos, ya hay una pérdida, hasta que sale la resolución. Y hasta el momento que se paga, hay otra pérdida más importante. Entonces, realmente, el apoyo económico no reintegrable no tiene que ser un factor decisivo para la toma de la decisión, repito, la toma de la decisión de hacer una forestación. El productor forestal tiene que tener en cuenta que cuando se inicia, tiene que tener la parte financiera resuelta y, digamos, no contar con el beneficio de la ley en este momento. Ya hace varios años que estamos con este tipo de problemas. Es importantísimo tener, como usted lo dijo en su momento, tener las posibilidades de mercado. Ahora, la ley de promoción va a ser muy buena y un beneficio muy grande al momento de la corta. ¿Por qué? Porque hay otro beneficio, que es el avalúo de reserva, que a mí me permite reducir considerablemente el pago del impuesto a las ganancias. Usted hablaba de una ganancia determinada, ¿no es cierto? Supongamos que yo planto por 10 y vendo en 100. Si tengo que aplicar el impuesto a las ganancias, me van a cobrar sobre la diferencia entre el costo y la venta. Me van a aplicar más de un 30% sobre, en este caso, 90, que es un número muy grande. Resulta que si yo quito otros gastos, la mayor ganancia la va a tener el Estado y no el forestador. Pero si yo aplico el avalúo de reservas, y eso me va a justificar todos los trámites que implica adherirse a la ley 25080 y sus prórrogas, ¿no es cierto? Voy a pagar nada más que el crecimiento del último año. O sea, en vez de pagar sobre 90, voy a pagar, supongamos, sobre 10. Entonces ahí realmente va a tener justificación el tema de haber entrado y haberme adherido o haber tomado los beneficios de la ley. Sí, muy bien, perdón. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que hagamos las cuentas sin tener en cuenta la ayuda económica,
pero sí teniendo en cuenta todos los demás beneficios que tiene esta ley y que usted muy bien explicó con respecto al impuesto a la ganancia. Tampoco, se acuerda que tampoco se paga impuesto a la herencia, es decir, tampoco impuesto presunto al capital. Es decir, hay una serie de beneficios que usted seguramente los explica muy bien, mejor que yo. Ahora, saquemos entonces la ayuda económica, tendríamos unos 3.700 pesos netos entre el costo y el valor de la producción en la forma que lo hemos ido teniendo. Y yo el ejemplo que quiero poner es este. Supongamos que estas 10 hectáreas nos darán unos $37.000. Si nosotros lo dividiéramos 12, como si fuera un sueldo mensual que vamos a recibir, estamos hablando de $3.000, $3.100, $3.200 por mes. Es decir, si bien es cierto que el sacrificio para poner 10 hectáreas, porque estamos hablando de $10.000 para poner 10 hectáreas, pero también lo podemos hacer con un grupo, ¿no? No solamente cada uno de nosotros, pero habría un ingreso mensual de $3.100. Este fue el objetivo que tuvo la provincia de La Pampa cuando su dirección de jubilaciones decidió invertir en forestación parte de la jubilación, parte del aporte jubilatorio que le tocaba hacer a la provincia. No sé si me están escuchando porque a mí se me desapareció todo lo que tenía en la pantalla. También. Entonces, esto es lo que queríamos dejar en claro, que puede ser un negocio, volviendo a la pregunta inicial, pero tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones que hemos ido haciendo, ¿no? Yo entiendo que la forestación en la Argentina, y también estoy de acuerdo que los países que nos rodearon lo tomaron como una política de Estado y se mantuvo. Sin embargo, la Argentina del año 49 a la fecha tiene leyes de promoción forestal y no hemos logrado crecer en la parte de superficie forestada, por lo menos no hemos logrado crecer en la medida que necesitamos. Bueno, ingeniero. Sí, perdón. No, lo escucho. No, lo que yo quería comentarles un poco era con respecto a la ley, ¿no es cierto? Está la ley de la promoción, pero digamos, un punto muy importante que tiene que tener en cuenta un futuro forestador, y vuelvo a insistir en lo mismo, es el sistema del financiamiento, ¿no es cierto? Y realmente, si lo vemos, un pequeñito tendría que empezar con una superficie muy chica y, digamos, no dar el paso más allá de lo que realmente puede hacer, porque si no va a tener problemas e inconvenientes. No nos olvidemos que todos estos sistemas lo que buscan es el producto final. Y para lograr un producto final, yo tengo que hacer las cosas muy bien al principio. Y la forestación nos da una ventaja muy grande en ese sentido. ¿Y cuál es? Que yo puedo perder tiempo, no es perder, es ganar tiempo al principio. ¿Por qué? Porque una forestación son 10, 12, 15, 20 años, ¿sí? Pero los árboles, hasta cierto punto, si yo veo una forestación y le pregunto a cualquier técnico, una que ya esté cerca del corte, ¿cuántos años tiene esa forestación? ¿Tiene 10? ¿Tiene 12? ¿Cuántos años tiene? Nadie me lo va a poder decir exactamente. ¿Por qué? Porque los turnos de corta son estimados. Una forestación se puede cortar a los 10 años, pero se puede cortar también a los 9 o a los 12. Eso depende de muchas circunstancias. Si yo hago las cosas bien hechas y saco con una muy buena forestación, o sea, hago un análisis de suelo, determino que a esa especie, mi campo le falta un componente determinado, tengo que fertilizar. Entonces voy a tener una mejor forestación. Voy a tener que partir de la mejor calidad de plantines para salir con un buen producto.
voy a tener que hacerle las tareas, y cuando llegue el momento, si económicamente me conviene, lo voy a hacer. Y ese momento económico, en una plantación, supongamos, de un turno de 10 años, puede ser a los 8, y si no me conviene, lo vendo a los 10, y si no me conviene, lo vendo a los 12. Pero hay que tener muy eso en cuenta. Con respecto a la promoción, perdón, porque vemos que los tiempos se nos están acabando, yo lo que les diría es lo siguiente. Hay una ley, que es la 25080 con sus prórrogas, la última es la 27487, que la pueden consultar entrando en la página de Infoleg. Ponen Infoleg, ponen el número de resolución, el número de ley, perdón, y ahí van a tener el texto completo de la ley. Y también pueden acceder a la página del Ministerio de Agricultura o del CEPIA, que en el caso del Ministerio de Agricultura, en la parte, digamos, de la Dirección Forestal, están los videos de los encuentros de la ley 25080, está también en el CEPIA, los tiene, a los cuales se puede recurrir, y ahí explican con mucho detalle todos los trámites que se pueden hacer y los beneficios que tiene la ley. Así que el negocio forestal hay que pensarlo muy bien. Si yo veo el momento actual, realmente no sería muy optimista. Pero, digamos, teniendo en cuenta que haciendo una muy buena forestación, logrando un buen producto, se puede obtener un buen resultado económico del tema. Bueno, Jorge, yo le voy a interrumpir un minuto porque quiero aclarar una cosa. Sí. Usted no es muy optimista. Yo no soy optimista a lo loco, pero creo que como estamos hablando, y usted tiene muchísima experiencia también en esto, estamos hablando de algo que va a suceder dentro de 12 años. Los profesionales, y quisiera recalcar esto porque usted me lo ha preguntado, tienen que ganarse la confianza. Y la confianza, mire, dice, vuelvo a reiterar, dice Gómez La Lastra que la confianza crece como las palmeras, pero cae como los cocos. Es decir, crece lentamente, pero se puede caer rápidamente ante un fracaso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con usted que tenemos que tomar todo esto con mucha prudencia. El momento actual, hacer una inversión a través de un fondo, a través de una inversión propia, tiene que ser muy cuidadosa, y el profesional tiene que tomarse el tiempo necesario. Mire, eso que venga y le diga, ¿se puede forestar este campo? ¿Cuánto me sale la reforestación? ¿Cuánto voy a ganar? No, pare, un poquito, vamos a hacer bien las cosas, porque si no, puede ser que usted le diga con mucho optimismo que sí, o le diga, no, acá no se puede forestar. Hay que realmente estudiar bien el proyecto y tomarse el tiempo necesario para estudiar el mercado y todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Ya nos quedan un par de minutos nada más. Hay algunas preguntas, más que nada son comentarios, así que vamos a tener que contestarlas a través de los correos electrónicos, lamentablemente. Yo lo único que quiero decir es que lo que está en juego es el capital, el dinero de un productor, y nosotros estamos en busca de una actividad económica. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que el que está arriesgando no soy yo que estoy arriesgando mi plata, es otra persona que está arriesgando su capital, y él necesita de todo el asesoramiento posible para que la forestación sea un éxito, y no que dentro de 10 años venga y diga, señores, tengo una hermosa forestación y no tengo a quien vendérsela, o el precio que me dan es muy bajo. Entonces, lo que yo insisto en que seamos muy cuidadosos con esto y que tomamos todos los recaudos
necesarios, especialmente el profesional, cuando va a asesorar a un productor, tomando en cuenta todos los aspectos. Y fundamentalmente, que lo que tiene que ver es un producto final de calidad y no pensar en otro tipo de cosas. Yo creo que ya es el tiempo, se nos está cortando. Bueno, ya es hora de darle lugar a los... Para terminar, entonces, desde el CEPIA podemos ayudar a todos los ingenieros que quieran, y también lo hacen los colegios forestales de las distintas provincias, de los distintos lugares, sobre todo aquellas que son bien forestales. Nosotros, yo les agradezco mucho el que me hayan dado esta oportunidad de expresar junto con Bocchio cuál es nuestra opinión y darle un apoyo muy grande a los profesionales que les toque actuar en este sector, que es muy lindo y que es muy lindo cuando uno inicia una plantación y después la ve crecida. Es una satisfacción personal muy importante. De mi parte, bueno, tengo que agradecerles y bueno, no me queda otra cosa más que, a pesar de todo, seguimos luchando y peleando por la forestación. Sabemos que el país, digamos, va a crecer con este sector, pero también tenemos que ser muy conscientes de la realidad. Muchas gracias por todo y, bueno, quedo a su disposición. Julieta. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo y Jorge.